Me encantó que ella le echó la culpa a los directores y los directores a los profesores, porque yo les pregunto, ¿no? ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién se quiere quedar esa responsabilidad? Las autoridades educativas jamás lo van a hacer. Y las autoridades estamos hablando desde la SEP para abajo y de la SEP para arriba. Y mencionaron el jurídico. ¿El jurídico cuál es la función del jurídico en estas instituciones? Proteger a los directores, a los docentes, y les voy a dar un ejemplo claro de que a ninguno de los dos. La institución del jurídico es proteger la institución. Digo, ¿cuándo fue la última vez que leyeron la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes? Director no la pasó. El director. Mucho tiempo. Se la pasó a los profesores para saber cuáles son sus responsabilidades. Ahorita, si me permites una intervención. No fue contra usted, pero sí adelante. Profesor, ve el celular que traigo, es uno igual de bueno casi como el de usted. Si usted no me pasa, yo lo voy a denunciar con quien me regaló este teléfono. ¿Estamos allá? No, pero... Porque esa historia es mía. Esa historia es mía. Que el único recurso de protección que puede tener un maestro, o los únicos, porque es plural, sería una demanda civil o una demanda penal. Mucha pena. ¿Sí? Son las únicas. Y con recursos propios. Exactamente. Porque lo que mencionabas hace rato, el jurídico no está obligado a protegerte a ti. Te va a decir que te protege. Va a llegar y te va a tomar el asunto, pero va a proteger a la institución. Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas emergentes más álgidos que están en nuestro país, o por lo menos se han puesto en la opinión pública, que es la vulnerabilidad del profesor. Tenemos invitados, profesores, desde preescolar hasta nivel superior. Y el tema es justamente analizar cuáles son las posibilidades de defensa que tiene el profesor, cuáles son las experiencias que hemos enfrentado justamente de este problema y cómo realmente hoy en día las fuentes de violencia son diversas y tienen diferentes impactos y para los cuales pareciera que en términos efectivos no existe ninguna defensa para el profesor. Hoy el profesor es culpable de todo, responsable de todo y no tiene medio de poder decir no, la responsabilidad es social. Básicamente es la idea del tema de hoy. Hola, buen día. El día de hoy vamos a tocar un tema muy álgido, muy actual, que tiene que ver con la vulnerabilidad actual del maestro. Hoy el maestro está expuesto a cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es de verdad, tanto agresión de estudiantes, aún en educación básica, hasta agresión de padre de familia, el completo abandono de las autoridades y a veces, perdóname Fernando, sí la complicidad de las autoridades en ciertas tomas de decisiones. No es gratuito que algunos maestros en la calle sean agredidos por padre de familia, por alumnos, por familiares, etcétera, y que hoy día pueden ser acusados de lo que se le antoje a padre de familia, a niños, y no hay medios de defensa del profesor actualmente, según platicábamos hace un momento, las bambalinas, que puedan protegerlo sobre cualquier situación. Y bueno, este es el tema del día de hoy. Nos acompaña el doctor Miguel Felipe de Horta, que es profesor de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional y que le ha tocado justamente vivir algunas situaciones con algunos alumnos muy enojosas, que en verdad fastidian. Tenemos también al doctor Tonatiuh López Díaz, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que estoy seguro que también has pasado algunas experiencias de este tipo, pero con la idea justamente de tener una visión no solamente de nivel superior, donde a veces han pasado videos de profesores universitarios liándose a golpes con estudiantes en la calle, sino también en educación básica. Esto está terrible porque las demandas en derechos humanos, en dependencias oficiales, están a la orden del día. Y en ese sentido nos acompaña a la maestra Alejandra Arismendi Villafuerte, que ella es profesora de educación preescolar, y el maestro Juan Fernando, ya casi doctor, Juan Fernando Álvarez Gaitán, que él es director actualmente de educación primaria. Y lo que tuvimos la intención al pensar esto son, primero, justamente la noticia de un compañero profesor de educación primaria
que pese a que hay una suerte de celebración porque no fue preso, sí fue condenado. Tanto podríamos decir a una suerte de cumplimiento de sentencia en libertad, pero está restringido a permanecer en su localidad y a estar yendo a firmar al juzgado mensualmente si la memoria no me traiciona, pero además al pagar una multa. Y podrías decir que la multa no es mucho, son alrededor de 6,000 pesos, 2,000 una parte y 4,000 otra, pero un centavo que se tenga que pagar ya es una sanción. Pero además hay otro tipo de sanciones que vivimos los maestros actualmente y que no son penales, pero no sé si tengan inclusive mayor peso, que son las morales. Con todo este nuevos sistemas inquisitoriales, el, el linchamiento público, el mediático, ¿sí? La condena social, etcétera, y que hoy día, salvo la mejor opinión que tengan ustedes, la acusación hace culpabilidad. Ya no hace falta que haya un juez que dicte culpabilidad, sino ya simplemente el hecho de que se acuse a alguien ya es culpable y se saca cada vez que se quiere. Y en ese sentido, justamente el tema es ver qué es lo que vivimos el día de hoy los maestros. Recordemos que también en Argentina una profesora no hace mucho acaba de morir producto de una tensión en una reunión muy álgida con padre de familia. Entonces nos señalaban que la profesión de profesor no se considera de alto riesgo, pero yo no estoy tan seguro si efectivamente porque no hay que enfrentarse a balazos con alguien, no sea de alto riesgo, porque a mí en lo personal en alguna ocasión, y no una vez, me pusieron la pistola en el pecho, ¿no? Entonces, es la situación ahí. Y queremos empezar primero con un posicionamiento de cada uno de ustedes, cómo lo viven, cómo lo ven, ¿sí? En su experiencia como profesores, para tener la panorámica general y de ahí podemos ir charlando algunos temas. ¿Cómo vives la situación en tu papel de director? Bueno, yo quisiera recuperar antes lo que dice la maestra Alejandra. Por ejemplo, en esta parte de la vulnerabilidad docente, hay una cuestión que se está incluso dejando de lado que nosotros veíamos con las maestras. Las maestras de preescolar generalmente pues, son muy afables y ahora con lo que comenta la compañera, pues está esa parte del riesgo, ¿no? Lo que dice Marín, el acompañarlos al baño, hasta qué punto te puede generar un problema con los padres de familia, ¿no? En el caso de primaria, que es el nivel que a mí me toca, uno ha tenido mucha cautela, por ejemplo, con las niñas, en el caso conmigo como varón, de que pues tratan de expresar su cariño y te dan un abrazo, pero pues uno lo hace casi de lejos, ¿no? Algunas ocasiones, por ejemplo, en mi función de director que dice Marín, cuando la tradición desde hace muchos años tienes que llevar al niño a que lo regañe el director, pues todo se tiene que hacer con la puerta abierta, o sea, no te puedes dar el lujo de hacer un regaño incluso en un tono de voz alta, porque eso representaría una llamada de atención por parte de los padres de familia. Ahora, ¿cómo estamos viendo nosotros esa parte desde la dirección? Bueno, de entrada es muy complicado porque, como lo hemos platicado, las responsabilidades se empiezan a delegar desde la estructura jerárquica a nivel superior por parte de la Secretaría de Educación. La Dirección de Educación Primaria, incluso el área de jurídico en la SED, está muy presente en esa parte y después viene una cadena que es jefes de sector, supervisores, directores y como lo dice la maestra, bueno, en mi caso como director, puede sonar mal, pero tengo que compartir la responsabilidad porque si no es un costo muy alto el que uno tendría que pagar. Una de las cuestiones más que afecta esta parte de la vulnerabilidad docente es que los maestros están dejando de pensar en su interés pedagógico. Hoy en día los maestros me dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué protocolo vamos a implementar para el próximo ciclo escolar? Cuando quizá estarían pensando en cómo me voy a organizar. Los maestros en este periodo vacacional ya saben qué grupo van a atender para el próximo ciclo escolar. Entonces uno diría, los maestros ya están pensando cómo le van a hacer, de alguna manera están en la escuela, conocen a toda la población estudiantil, dicen, bueno, este grupo viene más o menos así, lo voy a atender de esta manera, pero la preocupación mayor es el tema de los protocolos a partir del caso emblemático en el país que es del maestro Esteban. Los padres de familia de alguna manera, desde el momento en que llevan a sus hijos a la escuela,
pues dicen, bueno, ya está, las puertas se cerraron y yo me puedo retirar. Y la responsabilidad total y plenamente cae sobre los maestros. Es una situación complicada porque las escuelas, por ejemplo, las escuelas primarias en mi caso, carecen de una figura que en secundaria puede ayudar a paliar un poco las cosas, que es, en secundaria está la figura del prefecto. En primaria no lo hay. En primaria, a veces, por ejemplo, en la escuela donde yo estoy, no tenemos ni intendente, que bien o mal entre sus actividades de mantenimiento de la escuela, podría echar una mirada a los niños y cuidar esa parte. Entonces creo que la tarea docente se está complejizando al respecto, porque pues ahora son más acciones o más previsiones que tiene que hacer el profesor en cuestiones defensivas. Pero no es cierto lo que dices tú, que al momento de cerrarse la puerta de la escuela, ya hay responsabilidad de directores y de profesores. Esto no es cierto, porque los padres de familia, por cuestiones laborales, por cuestiones de responsabilidad, por lo que tú quieras, te los dejan antes. Y a veces hasta en la calle, ni siquiera la puerta de la escuela está abierta, y ya es responsabilidad, se asume indebidamente, creo yo, porque es el caso del maestro Esteban precisamente, se asume que ya es responsabilidad de ustedes como directores, de ustedes como profesores, y todo lo que pase antes de entrar a la escuela y después de la escuela, Hasta que llegue el padre, sí, nosotros. es la responsabilidad de ustedes, porque sí ha habido quejas, y es fácil encontrarlas en las redes sociales, de profesores que les toca esperarse horas a que lleguen los padres de familia. Entonces, no es tan cierto eso, que ya que se cierran las puertas. Bueno, como lo comenta Marín, es cierto. O sea, hay organización escolar que uno hace en el sentido de que antes del horario de entrada, quizá unos 15, 20 minutos, hasta media hora, los profesores tienen que estar ahí. Y eso cuidando esa parte. Algunas veces se ha disfrazado como responsabilidad, como que es un maestro anticipado, muy puntual. Lo que comenta Marín también es cierto. No te puedes retirar. O sea, si por alguna razón no vinieron por un niño, no te puedes retirar. Porque, bueno, además de que, digamos que en sentido humanitario lo dejarías ahí desamparado en la escuela, sin duda serías acreedor a una falta pues grave, ¿no? Porque el niño se queda ahí. Tienes que estar hasta que vengan por él. En otras ocasiones, algunos profesores, ¿qué hacemos? Si no vienen por el niño, pues lo llevamos a su casa. Que también eso ya implica un cierto riesgo, porque ya sea que lo lleves caminando, ya sea que lo lleves en automóvil, pues puede haber contingencias, y eso también te puede implicar en una responsabilidad que no deberías merecer. Exacto. Pues aquí déjame primero plantearle a Tonatiuh cómo lo ha vivido, para finalmente llegar contigo, Dorta. Y acá en la universidad, ¿cómo lo vives? Bueno, primero que nada, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación al programa. El ejercicio me está pareciendo súper dinámico. Veo los perfiles de aquí de Alex, Fernando y Miguel. Trincheras diferentes. Preescolar, primaria, universidad, también universidad y posgrados. Por lo que veo, yo creo que todos coincidimos en algo. La función docente efectivamente conlleva un riesgo. Sí. Pero no un riesgo completamente como en otras profesiones, que si estás en las alturas, que si te enfrentas a desastres químicos, el riesgo es la violencia, en un sentido, y la cuestión legal que enfrentamos por la omisión de cuidado de la responsabilidad que tenemos con los estudiantes. En los niveles educativos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, que son preparatoria y universidad, el más grave es el de preparatoria. Jóvenes, adolescentes, con capacidad de razonamiento. Presuntamente. Sí, porque legalmente no lo tienen hasta los 18, pero tienen una mayor comprensión de los hechos, y yo les voy a hablar un poquito en términos jurídicos, que más o menos me ha tocado por ahí tener experiencia y conocimiento de ello. Tienen mayor comprensión de los hechos que realizan, de las conductas violentas, y sin embargo los realizan. Y, por ejemplo, tienen fortaleza física. Ya nos encontramos jóvenes grandes, señoritas también grandes, más desarrolladas, y que ahí está el doble riesgo, ¿no? Por un lado la violencia, que me ha tocado poner disciplina en el salón, y la clásica, ¿no? Retírate del salón para poder terminar mi clase, porque no estás permitiendo que se lleve a cabo el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, interrumpes a tus compañeros, interrumpes a tu profesor, salte. ¿Y no tiene miedo de eso? ¡Sáqueme! ¡Sáqueme! ¿Cabeza acá? En la prepa.
Y dices, pues no te puedo sacar, lo único que puedo hacer yo es pedirte por favor. Y yo creo que ahí, pues lo único que nos queda a nosotros como profesores es jugar con la presión social de los compañeros. No les voy a dar la clase a sus compañeros no van a aprender por culpa de usted. Y la presión social es lo que tenemos y que también es una forma de violencia. También te pueden acusar de eso. Estipulado en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes están los mecanismos de violencia y son muy específicos, incluyendo amenazas verbales, gritar, ridiculizar o humillar. Se pudiera considerar una forma de ejercer violencia sobre los menores. Entonces, la situación es compleja. En los niveles de preparatoria y secundaria es donde más veo yo y he tenido la fortuna de conocer varios casos, o desfortuna de conocer varios casos de violencia de alumnos hacia profesores. Entre pares se da mucho, entre iguales. Y como autoridades nos hemos preocupado, se han preocupado las autoridades precisamente por disminuir la violencia, que es un tema gravísimo a nivel Latinoamérica. Y que esta violencia ha sido trasladada a las instituciones educativas y lo más preocupante es a las aulas. Y no solo entre pares ya, sino verticalmente hablando, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y que sí, ha habido muchos casos en los que profesores también hemos sido responsables tanto de omisión de cuidados como de abuso de funciones, y que para eso están las leyes. Yo siempre he sido muy comprensivo porque también coincido con todas estas leyes que los niños no se deben de tocar. Los niños son la parte más vulnerable de la sociedad y que deben existir los mecanismos. Pero nos hemos encasillado tanto en que solo existe un tipo de violencia que del lado de las instituciones educativas, las autoridades educativas, me encantó que ella le echó la culpa a los directores y los directores a los profesores, porque yo les pregunto, ¿no? ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién se quiere quedar esa responsabilidad? Las autoridades educativas jamás lo van a hacer. Y las autoridades estamos hablando desde la SEP para abajo y de la SEP para arriba. Y mencionaron el jurídico. ¿El jurídico? ¿Cuál es la función del jurídico en estas instituciones? ¿Proteger a los directores? O a los docentes. A los docentes. Y les voy a dar un ejemplo claro de que a ninguno de los dos. La institución del jurídico es proteger la institución. El prestigio y el nombre de la institución. Y lo sabemos, ¿no? A quién va a cuidar y nos va a descuidar a nosotros como profesores, como directivos. Y las leyes que estamos trabajando en el país para proteger a los niños se han olvidado de nosotros. ¿Por qué? Lo que se tiene que proteger es precisamente a la institución educativa o a la institución pública. Y ligado a ello, al gobierno en turno, ¿no? Porque es lo que se protege. Nadie quiere tener problemas en su administración. Sí. Entonces, la papa caliente nos la dejan a nosotros y la ley está diseñada para eso, porque no tenemos mecanismos de defensa propios como profesores. Entonces, la situación que hemos vivido, por ejemplo, digo, en la prepa, que es lo más común y que son enfrentamientos directos. Y por otro lado, los padres de familia. Creo que ahí sí todos, ¿no? Mencionaba Alex, el miedo que tenemos cuando un padre de familia no sabes quién es, en qué tipo de carro llegó, con qué aspecto, de cómo se hace de llegar de sus ingresos. Los niños de la prepa, y los jóvenes de la prepa que ya están en edad de cometer actos violentos. Entonces, es preocupante la situación. Y yo lo digo desde el punto de vista de la violencia generalizada que ha trasladado y la pérdida de valores. Mencionaba Marina hace rato, el doctor Marín, perdón, Yo soy los padres, sí, Marín, los padres son una responsabilidad tremenda, ¿no? Que un niño sea violento es reflejo de la cultura y del entorno. Que un joven tenga adicciones, que un joven tenga acceso a armas, que un joven tenga acceso a violencia, es responsabilidad del padre. Y ahí hay delito, hay omisión de cuidado, no solo omisión de cuidado, hay un delito que se llama corrupción de menores. Si le prestas un teléfono a un niño para que haga violencia todo el día, Free Fire, ¿no? Lo tenemos en el kinder ya. Les pregunto en la primaria y en la secundaria Call of Duty, videojuegos que no son aptos para su edad. Las leyes están hechas para proteger a los jóvenes, a los niños, y los padres las omitimos y como profesores las ignoramos. Digo, ¿cuándo fue la última vez que le llevan la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes? Director no la pasó. El director. Hace mucho tiempo. Se la pasó a los profesores para saber cuáles son sus responsabilidades. Ahorita, si me permites una intervención. No fue contra usted, pero sí adelante. Con lo que comenta el compañero,
Efectivamente, pareciera que hay una respuesta ahora por parte de los profesores a través de esos elementos jurídicos. Por ejemplo, se me viene a la mente las movilizaciones del Magisterio Democrático en Zacatecas, donde se solicitaban, entre otras muchas cosas, un cambio al protocolo para que el maestro fuera retirado de las aulas. Eso en estados como Michoacán, pues es impensable. En Michoacán son cuestiones más de prestaciones, de otros intereses, pero vean nada más hasta dónde hemos llegado, que la movilización sindical piensa en cómo poder proteger a los maestros. Lo que comenta el compañero ahora, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros tenemos? Pues realmente muy pocos o los desconocemos, por un lado. ¿Qué hemos pensado nosotros como escuela primaria y en mi papel de director? En una carta responsiva. Quizá eso no nos ayudará mucho. Quizá eso no nos ayudará mucho, pero de entrada tenemos ahí una rúbrica que aparece de la mamá. Tenemos un protocolo muy elemental donde, ¿sabes qué, mamá? Pues si yo te llamo por teléfono, por favor atiende la llamada de inmediato y ven, auxíliame ante tal situación que pueda estar. Que si me permites, Fernando, y legalmente, esto y tratar de parar una bala con una hoja o con un cuaderno es exactamente lo mismo, porque aquí habría dos elementos que ya más adelante comentaremos, que es el asunto si legalmente esto, cuando es acusado, tiene alguna función y en realidad no la tiene. Y frente a la violencia mediática, menos te sirve. Sí. Sí, de hecho, y lo estamos enfrentando hoy en este momento en el doctorado, se aplica la ley, pero te acusan por aplicar la ley. Y por aplicar la ley discriminas y por aplicar la ley eres un autoritario y demás. Entonces, no sirve de nada en realidad. Si me permites preguntarle a Dorta, porque a Dorta le ha tocado pasar toda una serie de elementos. ¿Sí? Yo sí señalaría, salvo la mejor opinión de ustedes, que en términos de protección del maestro no existe nada en realidad, nada que nos proteja, ¿sí? No, no hay absolutamente nada. Y yo escuchando acá también a los compañeros, considero que en algún momento pareciera que la instrucción pública y la idea que tenía la sociedad de disciplinar, donde se le daba esa capacidad al docente, se llevaba muy acorde. O sea, lo que quiero decir es que el docente era una persona, un pronombre, ¿no?, dentro de la sociedad. De un tiempo para acá, así como se ha ido vulnerando el salario, también se ha ido vulnerando la presencia del docente. Entonces, para un padre de familia, un docente no es nada hoy día. O sea, es simplemente casi que un prestador de servicios. Creo que ese es el grave problema a lo que hemos llegado en la docencia. Pero la gran pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿a qué se debe esto, no? O sea, que los padres son ahora más instruidos, O más jóvenes, yo creo. ¿No? tienen más tiempo libre, ¿no?, para estar detrás del docente viendo la vulnerabilidad, viendo por dónde lo atacan. Y en el caso acá de mi caso, pues, particular, ¿cuál es el trabajo de un docente? O sea, el docente tiene que primero dar el contenido, ¿no? O sea, cumplir el programa el programa indicativo, darlo o tratar de darlo completo a nivel superior, no escalonarse horas, debe actualizarse, debe evaluar al estudiante. Esa parte es un problema aquí por lo menos dentro de la universidad. Cuando uno toca el tema de evaluar a un estudiante, pareciera que ahora no se evalúan contenidos, sino que también se evalúan emociones. Entonces, si el estudiante está cómodo, si el estudiante llevó chido, entonces, ¿quién es el docente? Entonces, el docente se vuelve un tipo, voy a utilizar un venezolanismo, tipo chévere, un tipo que sea divertido, que dé la clase de forma muy divertida, que incluso hasta le llega a pedir al estudiante que tengan autoevaluación para evitarse un conflicto, ¿no? Porque aquí el problema es evitarse el conflicto, ¿no? O sea, el tema es evitar que los estudiantes conocen ciertas instituciones, ciertas comisiones que ahora la universidad otorga, con todas las necesidades que a lo mejor en un momento surgieron, pero que evidentemente, como toda institución, termina pervirtiéndose. Y es precisamente entonces, y evitar que el estudiante vaya a derechos humanos, evitar que el estudiante vaya a alguna comisión de discriminación,
por el simple hecho de evaluar. O sea, del docente tratar de evaluar dentro de los parámetros establecidos. Entonces, nosotros como universidad formadora de docentes pareciera que nos volvimos otra vez a quedar como si fuera un caso de primaria, como si fuera un caso de preescolar, donde estamos trabajando con niños. Porque a mí, por ejemplo, en algún momento, por quitarle el teléfono a un estudiante en la universidad, fue la mamá a reclamar, o sea, o quería ir, y yo dije, si la mamá viene, yo le voy a decir, esto es una universidad, que hay gente adulta, aquí se cambió el chip. No, pero sí hemos vivido, Dorsa, de que mamás vienen y papás vienen a acompañar a alumnos de la maestría y del doctorado para reclamarle al maestro. Sí. Y lo acabamos de vivir recientemente aquí en la universidad. Aquí hay casos de estudiantes donde cometen un plagio, que es una falta grave dentro del mundo académico, respetando que la universidad es un espacio académico, es un campo, diría Bourdieu, del saber donde se ejerce el campo académico, y llegan estudiantes y entonces niegan el plagio, y uno dice, pero ahí está el plagio, ahí están las evidencias, no, y llegan con eso, ¿no? Con los padres, como si de verdad estuviéramos en una primaria, y uno en mi caso yo me sorprendo porque yo cuando pasé por mi licenciatura era incapaz de decirle algo al docente, o sea, y mucho menos involucrar a un padre de familia, pero ahora es algo cotidiano, y si no levantan un escrito, y si no mienten, y uno, que ahora sí está el tema del gremio, igualito a la institución, ¿no? El mismo caso de la directora con la docente, uno espera conseguir apoyo en el gremio. Pareciera que antes el gremio como que respetaba aquello de entre bomberos no se pisan la manguera, pero ahora pareciera que no, esto es una cacería y un canibalismo aquí. De hecho, justamente me das la pauta para una estación que quisiera escucharles, las fuentes precisamente de la violencia contra el profesor, y violencia de todo tipo, porque luego suele pensarse, sobre todo los nuevos argumentos, que solamente hay dos tipos de violencia, que es la violencia física, ¿sí? Y la violencia moral. Pero no, hay una gran cantidad de formas de violencia. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de violencia con el maestro? De pronto se me ocurre, y les pediría su opinión al respecto, porque pareciera centrarse nada más en padre, familia y alumnos. Y pareciera que son las más evidentes. Los padres de familia, los alumnos, como las principales fuentes de violencia y que exponen la vulnerabilidad del maestro. Pero no es cierto, lo acaba de decir Dorta ahorita también. Los compañeros docentes son parte de la violencia. Los medios masivos de comunicación nada más esperan cualquier cosa y sin averiguar nada, sin constatar nada, ya están haciendo un linchamiento público. Las redes sociales, ¿sí? Las propias autoridades, que por un lado, y en el caso del profesor Esteban se ve bastante claro, por un lado imponen determinados protocolos, imponen determinadas circunstancias. El señalamiento que hacías hace rato, Alex, de este niño que se hizo el baño, pues es tan malo si lo limpias como si no lo limpias, porque en ambos casos eres culpable, ¿sí? Entonces, tenemos todo un entramado de fuentes de violencia contra el profesor, y que nos llevan justamente a lo que tú señalabas, Fernando. Ahora el profesor está más preocupado por cuidarse de estas formas de violencia, de buscar formas de protegerse de estas formas de violencia, que efectivamente de transmitir conocimiento. Y ahora no, esto tiene un papel secundario. Ahora y te lo reclaman. Yo lo acabo de vivir en este semestre con mis alumnas de la licenciatura. Es que debemos sentirnos cómodas. Y mi réplica, pues ni que fuera sillón o sí, algo, ¿no? Sí, pero soy profesor, no mi facultad. Y otra de las cosas que les mostraba es que cuando yo estudié la normal, yo soy egresado de la normal del Tripetío, y a mí me enseñaron que había que preocuparse por los alumnos. Y que si era necesario haber que ir hasta la casa a ver qué estaba pasando con mis alumnos. Pero yo el protocolo
para prevenir la violencia y todo este tipo de la UPN dice, si muestras demasiada preocupación por un alumno, eso es acoso. Claro. Y puede ser acusado. Entonces, hay toda una serie de entramado social, político, que vulnera al profesor y que lo hace centro de la violencia generalizada. Ya empezando inclusive desde la idea de los especialistas de que culpabilizan al profesor de la baja calidad educativa. Y eso también es una forma de violencia, ¿sí? Donde se dice todos los problemas de la baja eficiencia terminal, todos los problemas de retención, todos los problemas de baja calidad educativa, de pobreza, en términos de asimilación académica, es culpa del profesor. ¿Sí? Y estas luego no se consideran formas de violencia, pero sí lo son, en sentido estricto. No sé quién quiera decir algo al respecto. Yo quería comentar algo rápidamente y es básicamente una anécdota, ¿no? Yo tuve un caso de una evaluación de una alumna en un programa de posgrado y a esa alumna no entregó nada y fue reprobada. Me llamó el coordinador del del posgrado ese y me dijo que era lo que había ocurrido y yo le doy mi evidencia como docente, o sea, bueno, aquí está, no entregó. Tuve que darle acceso al Classroom para que el coordinador viera que en efecto no había subido ningún tipo de material. No te creyó. Básicamente eso, ¿no? Y en algún momento yo me sentí como en esa película italiana de investigación de un ciudadano bajo sospecha. O sea, dije, pero no debería de sospechar el coordinador de mí. O sea, esto debería de ser algo un poco más, pues más entendido de que hay una honestidad académica y que hay una responsabilidad como docente, que son dos cosas que a veces van en separado, pero también juntos. No ocurrió así. Hubo que hacer la intervención. Entonces a ese punto es que hemos también llegado, ¿no? O sea, donde uno dice, bueno, si tengo un estudiante cuya calificación es 6, en prepa, también di clase en prepa, y tengo que colocarle, y resulta ser que el estudiante está reprobado, ¿será que entonces le pongo el 9, el 10 para que esté un poco más conforme y mantenerme aquí en el trabajo? Porque el problema es que cuando, y ya lo estamos viviendo ahorita, no es lo mismo hace 10 años que, por ejemplo, su servidor comenzó a dar clases, cuando llegaban personas que habían pasado filtros de selección y de aprendizaje en la secundaria y en la prepa, a ahorita que están llegando jóvenes infantilizados. Preguntaba cuál es el problema. Los padres tenemos padres infantilizados. No es que sean más jóvenes ahora. Jóvenes han sido. Nuestras abuelas tenían, a los 13 años tenían 13 chiquillos, ¿no? Empezaban su vida reproductiva con esfuerzo, trabajo, por las condiciones económicas y sociales anteriores, tenían responsabilidades y límites. Pero era otro y contexto. Exactamente. Derivado Derivado de ese contexto y esa temporalidad, ese transcurso histórico, ahora nuestros abuelos que eran padres, que les dieron oportunidad de estudiar, fuertes, responsables, adultos, que llegaron a la universidad solitos tocando la puerta y queriendo estudiar. Así, yo soy un joven de 16, 18 años que quiero salir adelante y que mi mamá no está atrás de mí. Yo me estoy escapando de mi madre para venir a estudiar. Y esa generación tuvo hijos más protegidos, que hasta los 18 años todavía son unos nenes, unos bebés, no pueden salir a la calle solos, no hacen sus tareas, no hacen sus actividades, y que lamentablemente, pues, si se fijan, ya del 2000 para acá, son 25 años, jóvenes que nacieron en el 2000, ya nacieron sobreprotegidos, como lo decías, carentes de límites, y por padres de 25 años, que descubrieron sus emociones, que se preocupan más por sus emociones, como antes no tenían oportunidad por las cuestiones laborales. Y esas emociones se las transmiten a los niños, porque tenemos niños estresados, ¿no? De primaria. O van al psicólogo y chiquitos. Y van al psicólogo y grandes y transmiten esas emociones a los jóvenes, y los jóvenes de 25 años ahorita son adolescentes. Tenemos adultos tardíos, o sea, ya no tenemos adultos de 22 años.
23, 24, no los tenemos. Tenemos adolescentes de 25, 30 años y sus padres también están así. Y esos de 25, 30 años que ya tuvieron la fortuna de ser padres, son adolescentes que todavía sus abuelos, los abuelos de los niños del kinder, son los que cuidan al papá y al nieto. Y los papás no ponen límites, no educan, no restringen, no ponen esta educación de que un esfuerzo... Se le llama educación responsable ahora. Educación responsable. Sí, educación responsable y que los generan Crianza. ciudadanos, Una educación crianza. adultos, Sí, sin valores, y que lamentablemente vamos a tener una sociedad en la que el derecho mío, como niño que crecí bajo esa burbuja, es superior al de cualquiera. Caminen por cualquier calle y tóquense con un joven, y nosotros yo creo que cuando caminamos y vamos de frente con alguien, volteamos y cedemos el paso, ambos, ¿no? Una señal de cortesía, de que nos enseñaron valores y de respeto, ¿no? Pero si ustedes caminan aquí en Morelia por la Madero y van unos jóvenes caminando, te tienes que quitar tú como adulto porque ellos no se mueven. Porque primero son ellos, después son ellos y al último son ellos. Y los padres están atrás de ellos. Eso es cierto, doctor, porque mis mamás son jóvenes. ¿Y quién va? La abuelita. Y la abuelita cuida a la mamá y al niño. Ujú. Digo, Dios mío, de verdad. Sí. Y ahorita volviendo al tema anterior, dijeron algo de quién era el culpable de mi situación como docente de ese. Yo creo que también los maestros nos lavamos mucho las manos. Porque esa vez que pasó eso, tanto la directora como el resto de mis compañeras, Falta de gremio, ¿no? y yo fui la única, yo no sé, nada más así comprensible de no, amiga, no te preocupes, vamos a... Todos se lavaban las manos. Es ¿Y que- aquí quién era? Pues De hecho, Es que hay el exceso se de hace regulación. Se hace de un lado Entonces, porque no no se es- aplique la es- sangre. No es que como si tocan a una, tocaron a... No, Es que te toca a el ti, exceso pues de ni modo, regulación. fue tu alumno, Sí. te toca. Y el te salió a desapego ti. de las autoridades nos está polarizando. Y no es esta polarización reciente que tenemos, es una polarización que tiene más de 20 años, en la que la distancia de las autoridades, las de verdad, o sea, las que emanan del poder político, del voto popular, nos están polarizando como ciudadanos, en la que cada vez más nos desvinculan y el sentimiento de unión, de comunidad, Ponte el Se director del está maestro perdiendo. Esteban. ¿Quién era el director? Era ¿Fue una director o directora. directora? Era una directora. ¿Y Pero estuvo Pero ella no fue presente? sancionada. ¿Pero estuvo presente apoyándolo en la situación? Al principio, presuntamente sí. Sí. No. Pero Fernando. Yo quisiera recuperar lo que dice el compañero en esta parte. Para mí es importante una diferencia entre lo que podría ser educar y la escolarización. La educación estamos pensando en que incluya algunos aspectos de la familia, lo decía Marina al inicio. La sociedad nos está demandando disciplina en la escuela, pero la familia como institución es algo que no alcanza ni siquiera a realizar en su propia casa. Entonces, esa situación nos está complicando pues simplemente el manejo de la práctica docente. Quisiera recuperar un poco lo que decía Marina en cuanto a los mecanismos de defensa que podemos tener. Bueno, siendo un poco apáticos al respecto, tenemos que buscar sin duda, por lo menos los pensamos así nosotros en educación básica, algunos mecanismos que podemos utilizar en nuestra defensa. Tenemos por lo menos 3. Uno que pues tiene muchos años que se lleva a cabo en la educación básica, que es el reglamento escolar o el reglamento de aula, que incluso esa parte del reglamento de aula es un mini proyecto formativo que puede trabajar la maestra, firmada por todos los padres de familia, incluso los niños, ¿no? La otra sería un informe circunstancial que los profesores pueden utilizar, pues, y en este caso apoyándose del director, siempre y cuando no suceda lo que dice el compañero. O sea, ¿hasta qué punto como gremio nos estamos ayudando? Entonces, si el director está de tu lado, te podría ayudar en la firma de ese informe circunstancial. Y la otra, lo que yo les decía de la carta responsiva. Realmente son los mecanismos con los que tenemos y que en algún punto la bitácora ha funcionado cuando los padres de familia... Sí, pero Y Los padres de mencionaba familia Marín se que, acercan que a es la un negociación. papelito contra una bala, y yo creo que no estoy de acuerdo. De hecho, el inicio precisamente en las investigaciones formales se tienen que comprobar circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Y cuáles son los mecanismos probatorios? Evidencias físicas, evidencias, testimonios, y los testimonios van reforzados siempre por un escrito firmado. Los testigos son importantes. El mecanismo que mencionas de actas, nosotros en otros ámbitos las conocemos actas administrativas, cuando es una cuestión laboral, actas circunstanciadas de hechos, cualquiera que sea el nombre que le pongan, es una prueba fehaciente
porque los testimonios de 2, 3, 4 personas que estuvieron en el Incluso momento. cuando pasó mi segundo, caso, también por así. ejemplo, en ese caso del niño, si me permites, nada más, creo que ya debemos implementar, exigir en en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, donde estamos educando, no, si no cartas responsivas, lo que firman los médicos, ¿no? Estás consciente de que hay una situación de riesgo, Sí. y con esa firma, digo, con el sello de la escuela, ya está el sello de la SEP abajo. A ver, El sello de la SEP es vinculante, porque la facultad Sí. del director es poner ese sellito que tiene de la Pero, institución. a ver, yo creo que aquí están pecando tanto cuerpo de legaloides, porque por esto, a ver, te lo pongo así de manera Claro. muy simple, ¿no? Con ejemplos concretos. Un profesor de educación física, considerado como un buen profesor por los alumnos, la comunidad, es acusado por 2 alumnas de que las mira extraño y lo despiden. ¿De qué le sirve todo eso que están diciendo? Ujú. ¿Sí? ¿De qué le sirve? Ahora, tenemos casos de profesores a nivel universitario que han sido despedidos después de que a ellos les toca demandar y meter dinero propio y todo eso. Entonces, ¿qué te sirve todo esos actos y demás? Y ahora te lo pongo en un ejemplo muy concreto, ¿sí? Justamente de posgrado. A ver, la norma nacional dice esto, ¿sí? En la norma particular dice esto. Y ahorita tenemos en redes sociales un reglamento rígido, le impide obtener grado. Eso. Y ya están interviniendo las autoridades. ¿Para qué? Para que Claro. obviemos el reglamento. Ujú. Entonces, ¿de verdad dónde sirven estos papeles? Ya en los hechos, tú lo estás viendo de manera muy legal, pero lo cierto es que la violencia Se ejerce no contra tiene el que ver profesor. solamente con el asunto legal. Y además hay un principio aquí también que es básico, y lo estamos viviendo aquí en la unidad. Es la ley que no se aplica en tiempo, no es justicia. ¿Sí? Claro. Y aquí nosotros llevamos ya con demandas judiciales contra ciertas circunstancias, y hasta la fecha, quien ha sido demandado sigue haciendo de los suyas sin ningún problema. Sin Claro. ningún problema. Entonces, ¿y de qué sirvió? Videos, acta circunstanciada, todo eso. No sirvió nada, porque todavía estas personas siguen haciendo De las suyas. uso, abuso, Ujú. ¿sí? De todas estas circunstancias. Entonces, en los hechos no. Y además, porque nos ha tocado vivirlo, ¿sí? Tú puedes mostrar todo esto que está diciendo, porque también fui director que comisionado, ¿sí? De educación básica. Puedes mostrar todo eso y al último las autoridades lo hacen a un lado. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el asunto de que efectivamente en los hechos, en la práctica, sirva de algo frente a las nuevas formas de violencia, que es el linchamiento público, la funa, etcétera, ¿no? Sí, yo Pero quería- antes de que termine, Cuando yo lo planteo, efectivamente Marín tiene razón en esa parte. O sea, son algunos recursos que no tienen mucha validez o que al final, cuando se determina el fallo, de todas formas retiran al profesor de su aula. Pero lo que trato de decir es que, aunque sean algunos mecanismos endebles los que tenemos, pues realmente son los únicos recursos que Que tenemos. podemos hacer valer. pues más bien es de compensación psicológica. Pero es que en ese caso estoy de acuerdo, Pari, por ejemplo, dices, estamos indefensos, pues estamos indefensos ante cualquier situación que viole nuestros derechos, porque no es como que estemos previendo que van a ser violados cualquier derecho que yo tenga. Me asaltan. ¿Estamos indefensos? Pues sí, porque no tengo un mecanismo de defensa adecuado para esta circunstancia de violencia. Un robo, un asalto, una agresión. Si llega alguien y me pega, pues no tengo un mecanismo de defensa. No, pero- y tengo que iniciar Pero- el proceso de pero a ver, denuncia y de tú demanda. estás hablando de otra cosa. Yo te hablo y te lo planteo de esta situación. A ver, el famoso protocolo para prevenir la violencia y esto. No, incluye a los profesores. Aguántame un segundo. Ante denuncias falsas, dice 2 o 3 líneas, menos si es que no me equivoco, y no implica ninguna sanción. Ujú. ¿Sí? Es decir, La Alex denuncia por- me puede acusar ahorita de cualquier tipo de violencia, cosas, etcétera, y demás por estarla mirando, por estar dirigiendo, Pero y si es falso. no tengo ninguna defensa ni legal ni institucional, pero para ella que lo hace, tampoco ningún tipo de sanción.
¿Sí? Entonces no es solamente el asunto, sí te entiendo, pero no es el punto ese de que vas por la calle y te asaltan y estás haciendo. No, aquí es que no hay una ley de protección, que no hay instrumentos de protección, porque esto que estás señalando es cuál es el peso que realmente tienen frente, tú lo señalabas tras bambalinas, ya te la palabra, permíteme, sí, tú lo señalabas tras bambalinas, ¿qué ley, por ejemplo, protege de que a un profesor como el profesor Esteban, que los hechos suceden antes de iniciar clases, de responsabilidad? No los hay, no las hay. Y frente a estos papeles, te pasa el bulldog por encima y no te sirvieron de nada. Te pueden hacer sentir bien psicológicamente de que, ya me protegí. No es cierto, no es cierto, lo vimos. Dorta. Sí, yo quería comentar precisamente eso, ¿no? Que lo habían dicho al principio. El momento y el lugar donde tiene vamos a decirlo, como la acción el docente. Y es cierto, o sea, hay docentes que si pasa algo dentro o fuera del salón, o dentro o fuera de la institución, el docente sigue siendo responsable. Porque supongamos eso, ¿no? O sea, hubo una acusación de acoso. Y el docente sale y resulta ser que se encuentra con una situación de violencia porque la señorita tiene un novio que está metido en el narco o el papá. Lo traigo a colación porque conocía un caso de un docente que se tuvo que retirar de una institución, eso fue en Venezuela. Él daba clase en preparatoria, lo que allá sería preparatoria, lo que sería aquí, perdón, preparatoria, y hubo una estudiante que, bueno, le gustó el docente, una muchacha ya activamente sexual, él era un tipo joven, recién egresado de la licenciatura, y resulta ser que la muchacha tenía un pretendiente que era un delincuente, y lo fue a buscar a la escuela y casi que a ofrecerle unos tiros, y el tipo tuvo que irse. Y también el mismo caso de que la muchacha estaba metida en el asunto. Y fue así como, o me pasa o aquí tengo. O sea, entonces, bueno, ¿qué hace el docente? Pasar al estudiante, ¿no? Y eso, es cierto, o sea, el tiempo del docente no solamente se circunscribe al hecho legal, adentro de la institución, sino también vienen las acusaciones. Cuando un docente lo quema, supongamos lo quemaron, era falso. Bueno, pero ¿y después que la quemazón sigue? Y ahí quedó el docente. Ya Y se se convierte en rayado. antecedente, ¿eh? Claro, y se vuelve. Pero a lo que tú estás señalando, Dorta, y no lo ha relatado, pero es que también los alumnos, sobre todo a nivel superior, dicen, o me pasa, o lo denuncio en la dirección, O lo denuncio. ¿sí? Y va en ese sentido. Y en preescolar, bueno, el asunto pareciera que no sucede. La omisión de cuidado de cualquier forma. Sí, de cualquier forma. Porque yo sé, por ejemplo, de acusaciones que ha habido contra a profesora de preescolar, en el sentido de que, a ver, le subieron el cierre y ya ahí hubo Claro. una mirada enferma, discúlpenme, así lo quiero señalar, y que ya está acusando de que está haciendo un abuso del niño. Pues hubo un caso así, ¿no? Que se metió la docente o el intendente a un salón y que ya no salió y que que le habían tocado a su niña y había resultado que era la pareja de la muchacha, esposa. de la esposa. No me acuerdo dónde fue, ¿sí lo vieron? Sí, pero es lo que te digo eso, ¿no? Que ya ahora, por un lado, las fuentes de violencia contra el profesor son diversas. Ya no es el de cualquier ciudadano. No, por un lado. Pero por otro lado, que los sistemas legales, si es que sirven de algo, sobre todo en nuestro país, no hay una reglamentación que pueda decir, ok, me amenazaste, me acusaste, con todas estas pruebas, con esto que estás señalando eso, y uno pueda ir a defenderse. Yo aquí tengo toda una serie en el celular y la sigo conservando, e inclusive platicando con alguien, tengo una serie de mensajes de alumnas que te proponen cualquier cosa, ¿eh? Pero ¿a dónde las muestro? ¿Frente al tendedero voy a ir a ponerle también? No, ¿sí?
No está Entonces, como un padre de familia que me decía, maestra, ya la agarró contra mi hijo y me comenta que otra vez lo volví a regañar. ¿Qué trae contra mi niño? Y dije, ay Dios, vi su foto de perfil y dije, ay no, ya no. Eso. De verdad, o sea, ¿Por me qué no sentí es fácil, tan, ¿y tan tiene ahí una agresiva. responsiva o un reglamento? Y Nada. así, tenía la Santa Muerta aquí, la mamá, aquí tatuado. Yo dije, Claro. no, Lo que- señora, pasó esto y esto y esto. Ya, no lo volví a regañar al niño. Dije, no, de aquí no salgo. No. De verdad, pero amenazándome que por qué lo había regañado otra vez, que qué traía yo contra su hijo, pero nomás fue una regañada, pero ella pensó que era seguido y el niño pues ya lo lloraba. Permíteme un segundo. Eso es una parte interesante, ¿no? Cómo se va generando esto de ya no es mi responsabilidad. Si supongamos el niño es grosero, ya no es la responsabilidad del niño ser grosero y del padre que lo educa, ¿no? Para que no lo sea, sino es que es algo que se vuelve como muy subjetivo. Es que usted la tiene agarrada contra Sí. él. A mí me ha pasado así con los alumnos. O sea, aquí en la universidad es, profesor, es que usted la tiene agarrada conmigo. Yo no la tengo agarrada contigo. O sea, tú no vienes a clase, no entregas trabajo, todo lo bajaste de la IA, ¿Qué trae contra mi haces hijo? mal trabajo. ¿Qué hace contra mi hijo? Entonces pareciera como que hay una forma que antiguamente, digo antigua porque pareciera que somos antiguos, estaba la responsabilidad del alumno. Bueno, yo no quise hacer cierta labor en esa asignatura, bueno, tengo una nota reprobatoria, muy bien, me voy con mi calificación reprobatoria. Casi te va. Ahora es el docente la tiene agarrada contra mí. Y esta parte como emocional es la que yo voy, ¿no? Como que nos hemos vuelto más que emocional, seres emotivos. O sea, como que ahora sí es que alguien tiene algo contra mí y eso perjudica mi autoestima, que, pues, o sea, nosotros somos criados en Pero otra ¿y nosotros qué idea. hago? Supongamos que el niño sigue siendo agresivo, porque son palabras ofensas. ¿Qué hago? Ya no le Pues digo nada. seguirle, claro, con el ahí es director, donde y con el- y con el director espacio, y Es con el que director, no hay otra Pero idea. y el director tampoco Pero va a ver, a escuchemos a usar. Fernando. Lo que dice Marín, a ver, mecanismo de defensa, se me viene a la mente, hasta donde tengo conocimiento, la Secretaría de Educación en el Estado, el único recurso a nuestro favor que tiene es una denuncia por inseguridad. Piensen ustedes en crimen organizado, en una amenaza contra la vida de cada uno. De ahí en fuera no hay más. Pero hay aquí una paradoja al respecto, porque eso representa pues también una complicación. Si tú haces esa denuncia, sabes que vino al crimen organizado a mi escuela y me denunció, es probable que ni siquiera puedas salir de la comunidad. Claro. Ahí quedas. Decía Marín, aquí en la universidad me dicen, profesor, si usted no me pasa, pues yo lo reporto en la dirección. Y yo comentaba con la compañera aquí en lo corto. A lo mejor eso no sucede en educación básica, pero lo estoy pensando ahora en lugares como en Tierra Caliente. Yo estaba Hay allá. niños que son contratados con lo que pues vulgarmente se le denomina halcones, Halcones. donde les dan un celular, que ese celular pues es el sistema de alerta. Es ¿Sabes radio. qué? Sí, es un radio, ¿no? Viene el Estoy- ejército, viene la Guardia Nacional y Se entonces echan a los niños correr. te dicen, profesor, ve el celular que traigo, es uno igual de bueno casi como el de usted. Si usted no me pasa, yo lo voy a denunciar con quien me Con regaló el este teléfono. ¿Estabas allá? No, pero Porque esa historia es mía. Esa historia es mía. ¿Qué pasó? son cuestiones que nosotros hemos visto, que hemos vivido. Hay incluso compañeros que cuando son retirados de ese lugar de adscripción están en la banca por alrededor de un año. Esa Lo que historia es comenta, mía, yo sí estaba en la banca. lo que comenta Tiraron. el profesor es otra cuestión. Quizá hay un problema de trasfondo que a lo mejor no hemos tratado aquí. ¿Hasta qué punto la desvalorización docente tiene que ver con niveles de logro educativo? Y eso por lo menos lo podríamos pensar en educación pública, ¿eh? En privada podríamos dejarlo de lado. Hoy en día el gobierno que se autodenomina la Cuarta Transformación ha implementado una estrategia de revalorización, pero quizá esa revalorización no está llegando a esta nueva consideración que debería tener la sociedad con los docentes. Se aboca nada más a aspectos de salario y no va a situaciones de trasfondo. Lo decía Marín en la apertura del programa, pareciera que hoy en día todos los problemas de la sociedad pueden ser trasladados a un problema educativo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la primaria, y ustedes son conocedores de eso. Se implementó recientemente una estrategia que se denomina Vida Saludable, que habla de pues, problemas de alimentación en la sociedad mexicana.
Pero ¿qué dice el gobierno federal? El gobierno federal de Claudia, No se vende ¿qué dice? comida chatarra. Pues que la escuela lo resuelva. Es que la escuela puede resolver que todo el Y mundo el Franco pueda la comer tiendita. bien, pero hay contradicciones al respecto porque en días pasados, ustedes lo vieron, se presenta el chocolate del bienestar en barra, en polvo y de mesa, Con los pero con 3 sellos. Con 3 sellos, el propio gobierno presenta un producto que te dice no lo consumas Claro. porque tiene 3 sellos. Entonces, esas son contradicciones y todo se está llevando a la educación, a que lo resuelva la escuela. Pero bueno, eso lo tratamos en un problema distinto, Ujú. la revalorización del profesor. ¿Qué significa esto? No quita responsabilidad de que parte del desprestigio del maestro, socialmente hablando, los propios profesores hemos participado en diversas estrategias, desde las marchas hasta la propia descrédito de un maestro por otro. Sí. Pero volviendo al tema asunto de la violencia y la vulnerabilidad es, si pensamos que la violencia contra un maestro puede provenir de los alumnos, incluyendo infantes, porque Ujú. también las de Claro. preescolar son agredidas y no puedes hacer nada porque te echas a la par Y hasta familiar. con padres de familia, hay veces que me toca reunir y van papás y luego no falta la mamá. Es que usted ya le mandó un mensaje a mi marido, ¿qué trae contra mi marido? Pues aquí está, que aquí me dejó el número de que es el papá o cosas así. Yo digo, ay, ahora hasta con padres de familia, Entonces, la par familia, los propios compañeros, los compañeros. que en términos, inclusive lo vemos de denuncia a X profesor, aconsejando a los alumnos, de si es X profesor no hace esto, o es que X profesor ha sido acusado de no sé cuántas cosas, propios compañeros, ¿sí? Y también los medios que nada más están esperando cualquier cosita para hacer escándalos sin mayor averiguación, ¿no? Ujú. Y ya hacen las redes sociales y demás. Porque pudiera, nos señalaba Tonetú tras Babelina cuando veníamos caminando para acá, que el único recurso de protección que puede tener un maestro, o los únicos, porque es plural, sería una demanda civil o una demanda penal. Denuncia penal. ¿Sí? Son las únicas. Y con Es- recursos propios. Exactamente. Porque lo que mencionabas hace rato, el jurídico Sí. no está obligado a protegerte a ti. Te va a decir que te protege. Va a llegar y te va a tomar el asunto, pero va a proteger a la institución. Exacto. Entonces, Desgracia. Ajá. tienes que pagar para hacer eso, pero además luego tienes que probar justamente la demanda que estás haciendo. Pero eso no te salva Del linchamiento mediático. del linchamiento mediático. Porque aun cuando tú puedas obtener, y que ha sucedido con demandas de acoso sexual, que tribunales exoneran al profesor, pero para la institución y para el contexto social es culpable. Ujú. Es culpable simplemente por ser acusado. Y no vale, porque no vamos a andar por toda la calle enseñando, aquí tengo un... Revictimizado. Sí, entonces, no es así. Me parece que esto es justamente lo que estamos visualizando. Y yo creo que acabas de dar en el clavo en algo, Fernando, porque el hecho de que ahora seamos culpabilizados los docentes de todo, tiene que ver con esta concepción de que en la escuela se arregla todo también. O sea, es correlativo. Si somos responsables de todo, pues me refiero a poder subsanar todos los males de la sociedad, desde la cultura de la paz hasta la autoestima, Ujú. ¿sí? Desde la baja eficiencia académica hasta los horarios de clase y las vacaciones, pues por lo tanto también somos responsables de cualquier cosa que ocurra, ¿sí? Los males de la sociedad, los males del sistema educativo, etcétera. Me parece que justamente es correlativo, como tú lo estabas señalando, pero aquí entonces surge una pregunta. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las rutas que tendríamos para transitar esto y donde esta vulnerabilidad actual del profesor pueda no subsanarse con paliativos, que yo insistiré eso, sino con acciones muy concretas? Hay ya en los sistemas educativos, en todas partes, un cierto organismo que protege a los estudiantes.
pero no hay ningún organismo que proteja a los profesores. Entonces, la ausencia de leyes, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las rutas que tendríamos que hacer para, digamos de alguna manera, equilibrar esta vulnerabilidad abierta con una cierta protección de tipo laboral, de tipo político? Me queda claro que no habrá posibilidades de una protección a la violencia mediática, eso me queda claro, porque no está control de nada, pero sí por lo menos laboral, institucional, penal, etcétera, porque pareciera que los derechos humanos se puede decir ya cualquier cosa y sin mayor situación ya es responsable. Entonces, ¿qué nos queda como profesores por hacer? Inclusive el sindicato en un primer momento se deslindó del maestro Esteban. Ya después se sumó, pero en principio se deslindó. Dijo, sí es culpable y tal. Vale, entonces, ¿a dónde recurres cuando hay una situación? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? A ver, profesores, ¿cuál es la ruta? Yo sigo insistiendo en que hay una necesidad de fortalecer el gremio. O sea, el gremio tiene que fortalecerse. ¿Cómo? Fortaleciéndose entre el gremio de que aquí hay, o sea, la diferencia entre un director y un maestro termina siendo casi que igual porque somos parte del gremio. Somos parte, exacto. O sea, hay cosas que evidentemente en una sociedad son crueles y hay cosas que son deplorables. O sea, un profesor que aplique, ¿no?, ciertas operaciones, pero el gremio tiene que fortalecerse. ¿Pero no le estás dejando la buena voluntad? Ok. Pero hay que fortalecerse para evitar ciertos infantilismos que tiene la gente, ¿no? Como estos que hemos hablado. O sea, ¿cómo es posible que... O sea, yo considero que en algunas acciones yo he tenido la resistencia del gremio para algunas acciones, pero en otras partes yo he visto que el gremio anda por donde le da la gana. Entonces hay que ver ahí, hay que medir y decir... A lo mejor voy a decir dislate, pero en esto que tú estás señalando como alternativa me causa bastante pesimismo, porque hoy día el peor enemigo de un profesor es otro profesor. Y lo vivimos en todos los ¿Cuál momentos. es el camino? Es que creo que lo tenemos identificado. El proceso de creación de una política pública es largo, es extenso y por lo tanto su impacto va a tardar 20 años. No podemos tener soluciones como paliativos, pero los paliativos son el inicio de la visibilización del problema. El espacio que hoy día estamos compartiendo creo que es un buen camino. Lamentablemente tuvieron que suceder hechos como los de los profesores que han tenido estos problemas, los de los tendederos y los que han fallecido también, para que se visibilice el problema que tenemos. Y una vez, digo, el ciclo de la política nos dice, ¿no? La visibilización del problema, la inclusión en la agenda, la definición del problema, dependiendo de los diversos actores, la implementación, la selección de una alternativa de política pública y por último la implementación y después la evaluación. 10 años. Pero inicia por la visibilización del problema y la inclusión en la agenda. ¿Y cómo se incluye algo en la agenda? Levantando la voz, uniéndonos como ciclos, dándonos cuenta que el director no es mi enemigo, ni el maestro es el mío, y tomando la responsabilidad. Todos. Porque mientras todos, digamos, la papa no es mía, así la papa caliente, ahí te va, ¿no? El niño es tuyo. No, aquí dice que yo no estoy frente a grupo. No, todos somos responsables en diferentes medidas y de acuerdo a las reglamentaciones ya existentes para proteger a los niños y que no tenemos ninguna para nosotros el principio de unidad y saber que el director no es mi enemigo ni el supervisor ni la maestra y ni los padres tampoco son mis enemigos, aunque sí son muy responsables de la situación de violencia, iniciando por unirnos nosotros como gremio, como lo menciona, y que si un profesor es acusado de acoso, la primera respuesta no sea protección patriarcal, porque luego nos van a acusar de que como somos hombres o mujeres estamos protegiendo los males. No, hay que reconocer que estamos siendo atacados y sufriendo violencia también nosotros como profesores. Y primero, antes de que sea decir, como profesor, el papel de la universidad es proteger, bueno, no proteger, es investigar a fondo antes de culpabilizar y mientras tanto tiene nuestro apoyo porque estamos viviendo una situación en la que constantemente los profesores son amenazados con ser acusados de esto y esto. Implementar sistemas de riesgos.
Hay sistema nacional de riesgos de corrupción, de riesgos de violencia. Entonces nosotros tenemos que enlistar los riesgos que como profesores tenemos y con ese pliego petitorio ir al sindicato. Digo, los que tienen la fortuna de estar en una institución con sindicato, decir, pues, y si no, por ejemplo, profesores en instituciones privadas que no tienen sindicato, las leyes laborales nos permiten agruparnos, no solo con los de mi escuela, con mi centro de trabajo, sino con otros centros de trabajo. Hacemos un grupo de WhatsApp que es el principio de profesores que estamos dispuestos a cambiar esto, a exigir y demandar a las autoridades un mecanismo de protección. Y así es como surge la política y las leyes. Yo creo que lo dijo muy bien ya Tonatiuh. Una primera parte es que el problema se empiece a ver y ya se está viendo desde el momento en que pues, la noticia del maestro Esteban es una noticia nacional, empieza a generar cierto escozor en los profesores, ¿no? Y se empieza a generar pláticas de pasillo, conversaciones, programas como este. Entonces, yo creo que por ahí está. En el caso de educación básica, o por lo menos en la tradición, tenemos por lo menos dos opciones. La primera sería que las autoridades educativas, empiece quizá por el director y de manera vertical y ascendente, puedan ser portavoces de lo que los profesores de aula, de lo que los profesores frente a grupo están sintiendo. Y eso llega tarde o temprano. Es una ruta larga, como lo plantea Tonatiuh, pero tarde o temprano llega. Y la otra son las acciones de protesta. Yo que he estado muy cercano al estudio de las acciones de protesta, en otros países las acciones de protesta no son salariales siempre, ¿eh? También incluyen esta parte de cómo hay las condiciones necesarias para que los profesores puedan llevar a cabo su práctica docente de la forma más adecuada. Entonces creo que por lo menos son esas dos formas y no se necesita incluso estar sindicalizado. A veces por la iniciativa propia, lo decía Tonatiuh, un simple grupo de WhatsApp que puede empezar aquí y cuando menos esperamos ya somos un centenar de personas que podemos hacer una acción de protesta con pancarta para que se pueda visibilizar nuestro problema. Da pauta para que tarde o temprano pueda llegar una política educativa que permita a los maestros tener defensa. En otros países se han implementado cosas que no me gustaría que llegaran aquí, por ejemplo, una línea de pánico en las escuelas o un departamento de atención terapéutica en la Secretaría de Educación. Bueno, esas son algunas formas en las que lo han entendido otros países, pero nosotros estamos pensando acá más en una política educativa. Sí, ¿Qué piensas como tú? varias, sí, incluso como lo ya mencionaron mis compañeros, eso sí es cierto. Y en el consejo técnico que llevamos a cabo mes con mes, sí lo hemos platicado con maestras y que somos nosotras contra todos los problemas que nos vamos a enfrentar en el transcurso de todo el ciclo escolar. Y sí nos apoyamos, buscamos estrategias, buscamos soluciones y que ahora sí, si es una, pues todas le salimos al toro por cualquier situación, porque vivimos en una situación en una comunidad donde hay machismo, hay corrupción, está muy fuerte el ambiente, entonces sí somos contra, pues todas juntas, entonces cada viernes, pues es algo nuevo y lo llevamos a cabo entre todas las compañeras y buscar como la estrategia. Obvio que dejamos por fuera a la supervisora y la jefa de zona porque ellas no están en el aula, ellas no están con nosotros, ellas no están de 9 a 12 de la mañana, o sea, somos nosotras con el intendente, con el maestro de educación física, somos el equipo, la jefa de sector, la supervisora está por fuera, somos nosotros como centro de trabajo, entonces somos los que más, pues sí, mes con mes, vemos lo que pasa, las soluciones de los padres, y casi ganamos a los padres de familia para que llevemos una paz pacífica, porque si no va a ser una guerra, entonces llevarlo a fiesta en paz y tratar, no de complacerlos, pero sí darles como esa calma, porque también los padres de familia son muy activos, nos pueden tomar la escuela y todo, incluso ahorita tenemos un problema que no hay dinero en caja, entonces, a ver, ¿por qué no hay dinero, padres de familia, o sea, llevar la paz pacífica, porque pues sí puede cerrarnos la escuela, lo que me pasó en Huetamo, yo estuve en una comunidad en Huetamo, no quiero decir la comunidad, pero cerraron la escuela por lo mismo, o sea, y estuve en banca un año hasta que me volvieron a reubicar. Entonces yo mejor trata de llevarla. Que también es otra forma de violencia. Sí, También es otra forma de violencia, Pero para también ganarles, institucional. mejor. Bueno, a mí me queda claro que el proceso es lento, es largo, pero si dicen hay que comenzar ya, porque entre más tarde empiezas, más tarde van a verse los resultados. Y justamente esto que tú señalaste, el visibilizar. Era la idea es la idea de este programa, ¿no? Empezar a visibilizar, porque de hecho no teníamos, en la agenda no estaba este tema.
justamente en la emergencia de lo que surge a nivel nacional es que decimos, necesitamos abordar ese tema. Y eso nos cambió completamente la agenda, porque el siguiente programa va, quizás no sobre la vulnerabilidad, pero sí es la relación maestro-padre-familia, que es una relación conflictiva, porque este asunto de decir, llevamos tranquila con el padre-familia, es algo también bastante complicado. Pero ya nos estamos yendo muy largos en el tiempo. Yo les pediría, porque podemos seguir discutiendo un buen rato más sobre este tema, todavía hay varias aristas que visualizar. Sin embargo, por el tiempo, yo les pediría alguna consideración final de parte de ustedes sobre este asunto central que es la vulnerabilidad del profesor. A manera de cierre, ¿no? De que pudieran hacer alguna reflexión final. Alex. Pues más que nada, pues que sean un equipo en el centro de trabajo institucional, que entre todos apoyen. Mientras todos estén unidos, yo creo que son 6, 7 maestros contra todos los problemas que haya, pero mientras pues el centro de trabajo esté unido, yo creo que sí se puede hacer mucho, la verdad, como centro de trabajo, porque si también hay conflicto entre el director y docentes, no, pues Claro. es todos contra todos. Entonces sí que haya un centro de trabajo que esté unido, estratégicas, y que somos todas o todos, incluyendo a maestros y así. Yo creo que sí se puede hacer mucho, de verdad. Pero Yo coincido con la compañera, es muy Sí. importante retomar el compromiso como docentes en las escuelas, la coordinación. También lo que se dijo aquí es una de las conclusiones que yo creo que tenemos. La sociedad también necesita empezar a responsabilizarse en cada una de las instituciones donde se puede abordar el problema que esté en cuestión. Y bueno, finalmente no dejar de lado que los docentes conozcan la normatividad. Esté a nuestro favor o esté en contra, es importante que conozcan la normatividad porque el desconocimiento no exime de culpa. sí. Dorta. Yo sigo insistiendo, bueno, en la necesidad de que se sigan construyendo equipos, pero también asesorías legales, porque el docente es un docente, no es un abogado. Y a pesar de que se sepa la ley, yo creo que ahorita hay demasiadas leyes también, donde padres de familia externos Se defiende. se agarran, no estudiantes se agarran. Nosotros lo hemos visto aquí. Aquí hay comisiones, por ejemplo, a nivel de preparatoria, de superior, que tienen que ver con toda esta cuestión de igualdad y de discriminación, que yo considero que antes de hacerse unas denuncias debería haber un asesoramiento externo dentro de la institución, que la institución lo tenga contemplado. Yo creo que con un asesoramiento externo ya la institución empieza a ver esta parte legal que necesita, la otra parte, ¿no? Porque se supone que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hoy día ese principio ya no aplica tanto. Oye, Aquí, más bien, Mediáticamente no en Alemania aplica, seguramente ¿no? el ciudadano Sí. sí. sí, es más bien ahorita tienes que demostrar inocencia más que Sí. la culpabilidad. No, y el mecanismo de sanción no es formal, no es legal. Sí. El mecanismo de sanción es la visión social, la visión popular. Sí, sí, ya hay una suerte de violencia mediática y de la cual no tienes defensa posible. Ya no hay defensa. Me gustaría retomar un poquito de lo que están diciendo aquí los compañeros. Imagínate que no es solo tu centro de trabajo el que está unido, pero que no tienen voz. Así como estás tú, están en Sonora, en Chiapas, en Oaxaca, en Ciudad de México, con problemáticas diferentes propias de cada región. Y que en el momento que el centro de trabajo está unido y toman al toro por los cuernos y deciden hacerlo y no levantar la voz, y no decirle al supervisor, y no decirle porque mencionaste que están alejados y no se involucran, se desaparece ese esfuerzo que están realizando ustedes, se pierde. Se vuelve un mecanismo, sí, muy loable, muy válido de protección para ustedes, pero socialmente no tiene mayor impacto. Mencionaba el fortalecimiento de esas redes y que son el vínculo de los directores para precisamente llevar la información de lo que se está viviendo en las aulas. Más allá del rol de jefe, empleado, que socialmente nos contrapone, históricamente nos ha vuelto a estar los unos contra los otros, el rol de un vínculo y una red para mejorar nuestras propias condiciones y en consecuencia que nuestro trabajo, que es tan loable, cumpla con su función. Como la responsabilidad social que tenemos como profesores, que de todos los problemas, como lo mencionaba, ¿no? Básicamente el profesor tiene que resolver salud, seguridad,
propios de educación, construcción, desarrollo económico, porque somos la base de todas esas, somos quienes alimentan el sistema, ¿no? En general, porque la educación básica genera bachilleres y enseguida profesionistas, con las armas suficientes o no. Entonces, fortalecer que ese esfuerzo que tienen no sea únicamente de esa comunidad en la que lo viven, sino que esa comunidad se conecte con otra comunidad, pero primero el mecanismo es el director o algo, pero con eso. Dice, artilugios legaloides, sí, pero es la única forma que tenemos de llegar a la política pública. Un escrito, con firmas, director, aquí están, y ya después puedes implicar responsabilidad de que el director fue omiso en avisarle al supervisor de que estamos sufriendo violencia. Sí. Pero no se trata de responsabilizar, se trata de, yo también firmo, porque yo también la estoy sufriendo como director. A ver, señor supervisor, o firma, o usted es el vínculo donde se va a romper la cadena, que va a proteger a los que no están viviendo el problema. No, pues yo también lo firmo. Es mal de la región. Entonces, llegamos hasta arriba, y que va a decir el secretario de Educación, es que la violencia es generalizada en el Estado, o en el país. Pero si la violencia es negada por la presidenta, por el gobernador, estamos en paz, no, sí. Hay una verdadera transformación. Pero ya generamos estos primeros. Yo creo que y la unión ante todo. Yo creo que el punto está de partida, como bien lo señalaba hace rato, es empezar a visibilizar esto, no darlo por hecho y no, sobre todo, normalizarlo, de que es parte de la vida cotidiana y tratar de ser complacientes, sino más bien, justamente, desde todas las áreas, empezar a visibilizar el problema, ¿sí? Tener charlas entre los profesores, con los padres de familia, con las autoridades y crear espacios como estos, ¿sí? A lo mejor hay muchos espacios de análisis sobre los problemas de la educación hoy día, pero uno de los problemas que está invisibilizado y que surge solamente frente a problemas como el que sucedió con el compañero de Baja California, pero ahí sí como surgen se apagan, y no más bien convertirlos en una dinámica cotidiana, porque en esto, discúlpenme, todos estamos expuestos. Si es que no todos lo hemos vivido o padecido en algún momento, todos estamos expuestos. Y no mencionamos el del compañero de Guanajuato que falleció por un balonazo. Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues esta es la invitación a todos quienes nos puedan ver en este programa, empezar a hacer visible el problema y que finalmente, sin quitarnos ninguna responsabilidad de los profesores, responsabilidad ética, responsabilidad social, responsabilidad política, sin quitarnos nada de eso, sí reconocer que estamos en el centro en este momento de la violencia y que no se ve y que a los gobernantes les tiene sin gran cuidado. Si nuestra presidenta puede decir que en México no hay desapariciones forzadas, pues menos le va a interesar. Ya supone que está revalorizando al maestro porque le paga 50 pesos más. Entonces, por favor, pero quien tiene la voz, yo soy un tanto pesimista, no creo tanto porque hoy estamos viendo que el peor enemigo de un maestro es porque es el que asusta a los alumnos para que ataquen al maestro, es el que se une con padre y familia para asusarlos, es el que va a denunciar a derechos humanos, es el que va a denunciar a los medios, etcétera. Lo veo complicado, pero por lo menos quienes estén interesados en el tema, sí concuerdo, que puedan hacer visible el problema, me parece que ya es ganancia. Sí. En la historia de un individuo, 100 años es toda una vida. En la historia de un pueblo es apenas un suspiro. Entonces, quizás no nos toca a nosotros ver las consecuencias de esto que estamos visibilizando, pero sí tenemos la responsabilidad de hacerlo. Eso sí lo tenemos que visualizar y esa es la intención de este programa. Insisto, no era el tema, pero me acaban de dar inclusive un tema más para el último programa en el cual me toca hacerme cargo a mí y que tampoco estaba considerado en la agenda, pero que es importante visualizar. Y pues invitarles que parte de esta problemática tiene que ver justamente la relación que tenemos con los padres de familia, ¿sí? Cómo visualizamos cuáles son sus demandas, porque hoy día pareciera que por un lado los padres de familia reclaman un santo en las aulas, ¿sí? Pero al mismo tiempo
un todólogo que sabe de medicina, que sabe de leyes, que sabe de psicología, y los maestros no fuimos preparados para eso. Ni tampoco es nuestra función, ¿sí? Otra es nuestra función. Y bueno, lo dejamos a nuestros escuchas, no sé cómo llamarles, si televidentes o teleescuchas. Son navegantes. O navegantes, Nuestros followers. nuestros followers, con todas estas nuevas Las redes, tecnologías sí. que actualmente se enfrentan, pero esperemos que por lo menos contribuyamos, sí, a comenzar a visibilizar el problema de la vulnerabilidad del profesor. Quiero agradecerle su participación, Muchas gracias. Sí, gracias. para usted haber aceptado participar con nosotros. Alex estaba un poco renuente. Pero de todos modos, muchas gracias por la invitación, de verdad. Entonces, gracias a quienes nos siguen y esperamos que esto sea un punto de partida para otras situaciones. Muchas gracias. Gracias, Gracias. muchísimas gracias.